¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Hoy es Noticia. Seguimos acá en la zona centro con tiempos calientes. Hay 31,6 grados en Santiago y queremos, sin más, tal vez para distraernos del calor, pasar a los titulares. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba. El aporte se hará a través de agencias de la ONU, aunque aún se evalúa la magnitud del mismo. Desde el Partido Republicano pidieron a La Moneda que respalde las iniciativas de la comunidad internacional para poner fin al régimen que dirige Miguel Díaz-Canel. Fracaso de la Fiscalía en el caso Procultura. La justicia rechazó la apelación del Ministerio Público y mantuvo el arraigo nacional para el psiquiatra y fundador de la ONG, Alberto Larraín, y otras 3 imputadas por fraude al fisco. La próxima semana, el Tribunal de Alzada revisará el eventual desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego. Desde la oposición acusaron un proceso de descapitalización de Corfo. Esto luego que la corporación tuviera que vender parte de sus activos para cumplir con la transferencia al fisco de más de 700 millones de dólares. La recaudación final de la entidad en 2025 fue bastante menor a la proyectada debido a un error en la estimación de los ingresos del litio. Esta madrugada, el Senado de Argentina aprobó la polémica reforma laboral del presidente Javier Milei. La iniciativa, que modifica radicalmente las condiciones de trabajo y ha sido criticada por sindicatos, pasará ahora a la Cámara de Diputados. Y en el deporte, gran triunfo de Alejandro Tavilo en Buenos Aires. El tenista nacional venció al vigente campeón del ATP 250 de la capital argentina, el brasileño Joao Fonseca. El día de mañana, y por el pase a las semifinales, el chileno enfrentará al local Tomás Martín Echeverry, número 54 en el ranking. Bueno, y ustedes saben que las cosas que comienzan tienen unas colas que continúan. Eso ha sido toda esta semana. Hemos hablado bastante del caso de Cuba. Primero por la noticia del aislamiento de ese país a propósito del bloqueo. Y luego a propósito de la oferta de nuestro país de entregar ayuda. Sigue avanzando y sus coletazos junto a, como siempre, Colomba Eijols. Bienvenida. Muy buenas tardes, Paloma. Yo por lo menos pensé que nos íbamos a demorar más en confirmar este debate que se había dado en torno a la ayuda humanitaria que nuestro país iba a enviar a Cuba. Ayer lo señalábamos porque la ministra vocera Camila Vallejo había dicho que era un tema que se estaba evaluando, pero que finalmente se confirma. Hoy día en La Moneda lo hace el canciller Alberto Van Klaveren. No entregó mayores detalles sobre el monto, sobre qué cosas se van a enviar, cómo se van a enviar, pero sí lo hizo más tarde a través de un comunicado, Paloma. Ahora, se pensaba en un inicio y hablemos principalmente primero de la ayuda que se iba a entregar, que el gobierno quería entregar, que tenía que ver en primera instancia con alimentos, ¿no es cierto?, con bienes básicos que hoy día los cubanos no están teniendo, dado este bloqueo económico y esta crisis humanitaria y económica que está viviendo la isla. Pero luego se toma la idea, y de hecho lo comunicaba hoy día el canciller, de hacerlo a través de un fondo que tiene Cancillería, hacerlo directamente con plata, ¿no es cierto?, pero a través de terceros, no directamente enviarlo como sí lo hizo durante esta jornada a México. Ayer también, Paloma, decíamos que diferentes países han aportado con ayuda humanitaria a Cuba, y hoy concreta también esa ayuda a México con 12 barcos que llegaron con diferentes alimentos, bienes para las personas cubanas. En nuestro país entonces lo va a hacer, pero en el marco de un debate que se ha dado en la esfera política. Ayer ya dábamos luces de eso, varios parlamentarios oficialistas y de oposición habían criticado, pero también en el caso más del Partido Comunista abrazado esta idea de poder enviar ayuda humanitaria, lo que escaló rápidamente durante esta jornada. Teníamos voces, Paloma, de todos los partidos políticos, senadores, diputados, incluso también autoridades de gobierno. No solamente se refirió a esto el canciller, sino la ministra vocera, también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, donde hubo críticas en el oficialismo, por lo que comentábamos justamente ayer, por este miedo de que si se envía ayuda humanitaria se pueda prolongar el régimen cubano, que es algo que también de hecho han señalado en la oposición. Claro, y también había miedo a las reacciones que pudiera haber, eventuales reprimendas, pues ya estamos bastante acostumbrados a
amenazas frente a los comportamientos que tengan los distintos países por parte de Estados Unidos respecto de quienes acudan a la ayuda. Ahora también comentábamos las dos esta idea de que qué pena que sea la solidaridad el botín de la política, ¿no? Y tal vez eso podría haber cambiado hoy día, ¿o no, Colomba? Así es, y cambió, justamente se opta por la solidaridad de poder ayudar a un país que nos ha ayudado en el pasado, por ejemplo en el terremoto del 2010, que lo mencionábamos, entre otros ejemplos que también recalcaban durante esta jornada las autoridades, dada esta ayuda que decidimos entregar como país, que entrega el gobierno, pero importante señalar a través entonces de este fondo que tiene Cancillería. Esto está de hecho legislado, esta es una ley que nació el año 2006, Chile contra la pobreza y también contra, ¿no es cierto?, situaciones de esta naturaleza, que finalmente entonces se puede destinar estos fondos, en este caso a través de terceros, de agencias de las Naciones Unidas, que se eligió en este caso a UNICEF, y lo comunicaba Cancillería en informaciones que vamos a pasar a revisar más adelante. Pero primero veamos las declaraciones provenientes de Cancillería en voz del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren. Estamos ya decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Queremos hacerlo por la vía en que siempre ha trabajado la Cancillería, a través de un fondo especial, el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, un fondo que también ha permitido hacer aportes humanitarios en otras situaciones muy graves, como la que ha vivido Ucrania. Estamos evaluando exactamente la magnitud del aporte. Es un aporte de carácter absolutamente humanitario, destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas. Cuba hoy es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen. Bueno, yo decía que después de esta declaración donde se confirma la ayuda humanitaria que vamos a enviar a Cuba, hubo dudas respecto a cuál va a ser el monto, a través de qué agencia de las Naciones Unidas vamos a enviar esta ayuda humanitaria, que es diferente también, y Paloma, importante señalar, de la que por ejemplo envió y concretó esa ayuda durante esta jornada México, que lo hace vía directa. Nosotros lo hacemos a través de terceros, entonces quizás eso puede ser un planteamiento que podemos conversar con los expertos respecto a las represalias que nos puede traer. Pero lo interesante de hacerlo a través de una agencia tiene que ver con la trazabilidad, porque en el fondo existen acá muchas dudas respecto de cómo se administra las cosas dentro de Cuba, ¿no? Hay poca confianza, por decirlo de una manera sutil, con las autoridades que gobiernan en Cuba. Y por lo tanto, hacerlo de esta otra manera segura, que por lo menos los trayectos de las ayudas lleguen en un órgano que está acostumbrado a entregar ayudas alrededor del mundo. Entonces puede ser una manera también de tener mayores garantías o hacerlo de una forma más institucional. Bueno, y a modo también de transparencia, Cancillería, de hecho, publicó ahora hace unos momentos un comunicado donde responde y detalla estas interrogantes que surgieron a partir de la declaración del canciller. En particular, dice que por instrucción del presidente de la República, Gabriel Boric, el canciller Alberto Van Klaveren anuncia que se realizará un aporte a UNICEF, ahí hablamos de la Agencia de las Naciones Unidas, a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este comunicado también se lee, Paloma, que Chile reitera su rechazo y condena a cualquier medida o sanción unilateral, sobre todo cuando a través de estas existe afectación directa en las condiciones de vida de las personas. Eso también tiene mucha relación con esta condena que le pedía el Partido Comunista al gobierno hacer en contra de Estados Unidos por las medidas que se implementaron. Pero lo interesante es que no es una condena directa. No se lee Estados Unidos en este comunicado, solamente condena que países ejerzan medidas que puedan afectar a la población, como es lo que ocurre hoy día en Cuba y que obviamente ha desatado esta crisis humanitaria, esta crisis económica. Y también relevan la importancia de este fondo, para que no haya confusiones de que es un dinero que efectivamente está destinado para este tipo de emergencias en otros países, un fondo destinado a la solidaridad, podríamos decir, que se creó en 2006, señala el comunicado, y que permite efectuar montos de hasta por 5 millones de dólares al año. No especifica cuánto vamos a enviar, pero sí entonces especifica cuál es el límite que nosotros como país podemos enviar y que obviamente está en este fondo perteneciente a Cancillería. Ahora, la diferencia que hacen desde el gobierno no es solamente respecto de la ayuda humanitaria, los detalles que entregaron en
en este comunicado, sino también detalles que entregaron por las críticas políticas que habían habido días previos por esta presión que había desde el Partido Comunista para que el Ejecutivo no solamente enviara ayuda humanitaria, sino también se pronunciara respecto a las medidas que impulsó Estados Unidos. En ese sentido, nos acompañó durante esta mañana en CNN Chile Radio la ministra vocera Camila Vallejo, a quien se le consultó momentos después de este anuncio que hizo Cancillería, y hace la diferencia la ministra Vallejo sobre que es ayuda humanitaria, no un apoyo político. Y es súper importante también recalcar eso, que es un poco lo que hablábamos también ayer, Paloma, de poder salir en ayuda de las personas que están siendo afectadas, en este caso por decisiones políticas que ha tomado Estados Unidos, que ha tomado también Cuba en el pasado. Así que también importante esa diferencia que hacía la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que generó también reacciones en la esfera política que vamos a revisar más adelante, pero primero pasemos a revisar las declaraciones de la ministra. Las ayudas humanitarias no son apoyos políticos, son ayudas humanitarias. Y una ayuda humanitaria no es un acto coercitivo tampoco. No es como si tú estás a punto de fallecer, yo te ofrezco salvar tu vida a cambio de que hagas tal cosa. No funciona así la ayuda humanitaria. Entonces, entiendo que en el ámbito político uno pueda tener distintas interpretaciones o definiciones respecto al régimen cubano, ¿no? Y ser muy claro y tajante en eso. Pero es distinto a decir no estoy disponible por esas diferencias a prestar ayuda al pueblo que está pasando hambre, que está sufriendo, que está con riesgo de no tener atenciones médicas y con eso obviamente pone en riesgo la vida de cubanos y cubanas, y en eso yo creo que hay que saber separar las aguas, ¿no? Entonces no puede ser que por hacer un punto político ahora se cuestione esta ayuda cuando en otras oportunidades no cuestionamos la que recibimos por parte de Cuba, ni hemos cuestionado la ayuda a Ucrania, ni cuestionamos la ayuda o no cuestionaron la ayuda que brindamos a Argentina. Es importante decir que la ministra vocera aquí hace un punto humanitario que al mismo tiempo funciona como un armonil político interno, ¿no? Porque también está diciéndole a toda la gente que criticaba justamente por lo simbólico políticamente que podía llegar a ser esta ayuda, mira, no nos queremos meter tampoco en esa pelea, estamos interesados en lo importante que son las personas y en responder solidariamente con un pueblo que antes nos ha ayudado a nosotros, pero también lo hemos hecho con Ucrania y ahí enumera, ¿no? Entonces ahí importante también la señal que se da interna, porque da la impresión de que nadie quiere inflamar las cosas en estos momentos. Pero quienes mismos la han inflamado han sido los militantes del partido de la ministra, y por eso también justamente llama la atención esta declaración, o quizás no llama la atención, pero sí... no en su rol. Exactamente, como militante, ¿no es cierto? Porque particularmente desde el ala más tradicional de su partido, del Partido Comunista, han insistido, han presionado, incluso también lo hicieron durante esta jornada, decían que ven con buenos ojos que Chile finalmente se pronuncie, confirme esta ayuda humanitaria, pero de todas maneras insisten en que tienen que ser explícitos desde la administración del presidente Gabriel Boric en poder fijar una postura respecto a las medidas que ha tomado Estados Unidos. Y también recordemos, Paloma, en un contexto donde, y lo decíamos ayer, el presidente Gabriel Boric sí reconoció a Cuba como una dictadura. Eso generó molestia al interior del Partido Comunista, generó molestia también la postura que tomó Janet Jara cuando dijo que Cuba no era una democracia, así que también por eso decía es importante esta declaración de la propia ministra Camila Vallejo, no solamente por su rol como vocera de gobierno, sino también como su rol de militante del Partido Comunista. Partido Comunista que hoy día se refirió nuevamente a esta ya confirmación de ayuda humanitaria que vamos a enviar como país y que generó también críticas al interior del oficialismo, la democracia cristiana, que no necesariamente es parte del oficialismo, pero sí ha estado, ¿no es cierto?, en diferentes negociaciones de cara a elecciones que tuvimos en el pasado, ha sido crítico de este anuncio que se dio con cierto miedo y advertencias que le hacen al presidente Gabriel Boric de lo que pueda ocurrir por esta ayuda que se va a entregar y que podría prolongar, bien digo, este régimen en Cuba. Así que pasemos a revisar esa diferencia que también se da en ese sector. Creo que lo que hace el gobierno en relación a ayuda humanitaria a Cuba es una señal ambigua y compleja. ¿A quién se está ayudando? ¿Al pueblo cubano, o con esta ayuda que ha dicho el gobierno simplemente se le dan más alas y fuerza a un régimen de carácter dictatorial que no respeta la libertad de los cubanos ni tampoco los derechos humanos y que no cree en la democracia? Me parece que esta decisión del gobierno está influida fuertemente por las presiones del PC chileno, y eso me parece un error grave. Al término del gobierno, dar esta clase de mensajes políticos es francamente un error
pues así no se apoya al pueblo cubano, sino que un régimen dictatorial. Saludo y me parece muy importante. Yo espero que sea una contundente ayuda la que enviemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba. El asedio de Donald Trump no tiene nombre. Hoy se acentúa, pero Estados Unidos hace décadas que viene agobiando a la isla, quiere estrangularla para que pierdan su proceso democrático propio, pero que ha traído tanta justicia social incluso a otros pueblos. Claro, ahí hay una diferencia, ¿no es cierto?, en lo que son las posturas, no solamente en el oficialismo, sino también en la democracia cristiana respecto de esta ayuda, donde bien vemos en las declaraciones de la diputada Lorena Pizarro se necesita más exactitud en cuanto a las declaraciones y condenas eventuales que pueda hacer la administración del presidente Gabriel Boric, que como decía y porque también destacaba este párrafo que había en el comunicado de Cancillería, lo hacen, pero no directamente. Y claro, si lo hacen directamente, eso podría traer eventualmente represalias por parte de Estados Unidos hacia nuestro país, y quizás también una manera de no recibir esas consecuencias es justamente hacerlo vía terceros, además que como tú mencionabas, Paloma, hay una mayor transparencia y también trazabilidad de los fondos que nosotros destinamos para ayudar a Cuba. Vamos a pasar a revisar también las declaraciones que fueron críticas en la oposición. Ayer veíamos de todas maneras figuras políticas como Francisco Rego, diputado electo de Renovación Nacional, que estaban por este envío de ayuda humanitaria. Reconocían justamente la dimensión de las porque personas. No es toda la oposición, ¿no? Claro. Uno tiene que decir que hay personas en la oposición, como también hay personas en el oficialismo. Por eso decía, opiniones diferentes en la oposición y en el oficialismo. Así que también importante señalar eso. De todas maneras, las declaraciones de hoy de la oposición fueron bastante tajantes y críticas en torno a esta ayuda que ya va a enviar nuestro país. Así que pasemos a revisar también cuáles fueron esos comentarios. La primera prioridad que tiene que tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile. Si hablamos de humanidad, la dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre. Si son alimentos para el pueblo, sí. Chile es un país solidario, por sobre las diferencias ideológicas. Esto no es ayuda humanitaria, es el gobierno de Gabriel Boric decidiendo sostener a una dictadura en Cuba con los recursos de todos nuestros compatriotas. Esto es inaceptable, es una vergüenza. No puede ser que el presidente de nuestro país sea a las presiones del Partido Comunista. Y por lo mismo, el único compromiso que podemos hacer desde ya es que después del 11 de marzo Chile nunca más va a volver a ser el sostén de tiranos alrededor del mundo. Bueno, pero antes del 11 de marzo, de todas maneras, el gobierno va a destinar este dinero para poder ayudar a Cuba. Lo único que nos falta saber entonces en ese sentido, Paloma, es cuánto se va a enviar, cuánto dinero se va a destinar y se va a hacer llegar también a las agencias de las Naciones Unidas y cuándo se va a concretar. Muchas gracias, Columba. Nos vemos, Paloma. Vamos a seguir atentos a este y tantos otros temas que suelen hilvanar la semana. Vamos a hacerse ese seguimiento siempre en Hoy es Noticia, pero ahora mismo nos vamos a una pausa con nuestra adorada imagen del faro en La Serena, donde hoy y en este preciso momento hay 23 grados. Excelente para ir a tomarse un qué sé yo y ver el atardecer, ¿verdad? Bien acompañado. Vamos y volvemos. Con 51 minutos esta tarde de 12 de febrero. Bueno, ustedes ya hemos escuchado la historia de los errores de cálculo, ¿verdad? Bueno, antes lo hablamos para la luz, ahora lo hablamos por parte de la estimación de los ingresos por el litio. Teóricamente habría habido, no teóricamente, en términos concretos, habría habido una sobreestimación de los ingresos del litio que finalmente fueron menores. Por eso, Corfo está hoy día en el centro de la conversación y los detalles los trae Javier Albornoz, que está con nosotros en el estudio. Gracias, Javi, por estar aquí. Gracias a ti, Paloma. Y claro, y esta mala estimación de los precios hace que Corfo tenga que vender sus activos para poder cumplir con la meta que se había establecido en la ley de presupuesto del año pasado. ¿Dónde está acá el mal cálculo? Específicamente en los precios del litio que se estimaban para 2025. Se estimaba
que la venta iba a ser entre $13.000 y $15.000 la tonelada de carbonato de litio, y lo que finalmente fue de $8.900 a $10.000 la tonelada de litio, lo que hace que finalmente Corfo recaude la mitad más o menos de lo que realmente necesitaba en este caso, o se le pedía a través de la ley de presupuesto, para lo que se considera un gasto general de la nación. Esta es una cuestión obligatoria para cumplir finalmente con lo que se establece la ley de presupuesto. Oye, Javi, y porque también, no sé si ustedes recuerdan ese superciclo que tuvo el litio el año previo. Javiera es una fanática de la minería, tanto de metales, minerales no líquidos, ¿cómo es la cosa? Metálicos y no metálicos. Metálicos y no metálicos. De todos los tipos de minerales, y recordamos ese momento de auge que tuvo el litio, que puede haber estado involucrado en esta falta de estimación de los precios, porque veníamos con muy buen vuelo. ¿Qué justificación dan desde Corfo? Sí, de hecho, bueno, veníamos en un boom, el precio del litio, y eso también ha hecho que se generara tanta actividad o tanto avance para, por ejemplo, avanzar en la Estrategia Nacional del Litio. Veníamos con el precio del litio en alza, y por eso viene esta estimación de este precio. Sin embargo, desde hace 2 años, más o menos el año pasado ya, empiezan a reducirse, a bajar los precios del litio, pese a que existe una alta demanda también en cuanto a su necesidad, sobre todo en términos de transición energética. Entonces, de ahí viene este problema en estimamos este precio, pero finalmente se da este otro precio a propósito de cómo se dan los mercados internacionales. ¿Y qué pasa? La ley de presupuesto establecía, y de acuerdo a datos que pudo recopilar y entregar hoy día el Mercurio, le pedía $737 millones a Corfo, que son alrededor de 675.000 millones de pesos. Lo que finalmente logra recaudar Corfo es 349 millones, o sea, la mitad. Y que entender también que esta recaudación, para entender más o menos cómo funciona, lo que pasa es que el litio en este caso es un producto del Estado. Y lo que hacen es arrendarle las permanencias mineras a las empresas, en este caso en Chile son SQM y Albemarle, y próximamente también está entrando en el negocio Codelco, y por la venta se entrega también un dinero de vuelta que va directamente a las arcas fiscales. Entonces, este dinero que se entrega por venta o que se recibe por venta es el que se le es una proporción de la venta la que se recibe, pero claro. ¿Se recibe en vez del arriendo o a modo de arriendo? No, es como renta en general. Además, claro. Entonces le reciben este dinero y se lo entregan al Estado para hacer uso, en este caso, de los diferentes beneficios o actividades que hace el Estado en diferentes ámbitos de la salud, de la educación, etcétera. Entonces, pasa que queda este saldo, y finalmente lo que hace el Consejo de Corfo para cumplir con la ley es vender estos activos para recaudar este dinero. Una de las personas que fue parte de este consejo, y otros ministros también, es el viceministro de Energía y Economía, quien precisamente durante esta jornada se refirió a lo que fue esta necesaria venta de activos para cumplir finalmente con lo que establecía la ley. Pasemos a escuchar. Veamos. Efectivamente, se sabía que los precios del litio iban a ser menores, pero el gasto estaba comprometido, y como se sabe, una altísima proporción del gasto público corresponde a leyes que hay que cumplir. Por lo tanto, hubo que recurrir a ingresos adicionales de Corfo. Hay que señalar que esto ha ocurrido de manera bastante permanente en el Estado de Chile. Cuando asumió este gobierno, la Corfo prácticamente no tenía capital invertido. Y durante este gobierno se ha adicionado el capital de Corfo en más de $1.000 millones. No le está prestando dinero, el gobierno está retirando capital que le es propio. Oye, bien grave la estimación hasta, pero en cualquiera. O sea, me refiero, ¿cómo puedes tener una diferencia tan grande en la estimación? Porque que falle, no sé, un 20%. Claro. O 100.000, acá ya es la mitad. Pero nadie dice como igual nos equivocamos mucho, o normal equivocarse en un 50%. No hemos tenido esas declaraciones en específico. Todos han estado conversando y hablando que es parte del marco establecido en la ley de presupuesto. Claro, lo prioritario ha sido la liquidación. Exactamente. Siempre hablan también de que está
esta venta de activos fue necesario para poder cumplir con esta situación. Lo que sí habló, por ejemplo, y se mencionó hoy día el viceministro, es que hay bueno, se debilita el capital finalmente de Corfo, pese a que él habla también de que no es un préstamo ni se te va a tener que devolver. No, porque objetivamente se achica. Claro, pero efectivamente hay una complicación importante en el capital que va a seguir teniendo Corfo para esto, y sobre todo, y acá también el viceministro hacía un punto en esta necesidad de poder establecer bien cómo van a ser los precios del litio, sobre todo con estas variaciones que van teniendo, porque depende de esto también lo que se le solicite a Corfo, y si la estimación, como la vimos, está en esta envergadura de error, por supuesto que va a generar problemas. Y dentro de esto mismo, por supuesto, ha habido varias reacciones políticas, sobre todo, y también de expertos, pero en el ámbito político han habido críticas importantes. Incluso algunos parlamentarios decían que esto se advirtió una vez que se discutía la ley de presupuesto, y finalmente es el resultado que vemos actualmente. Lo que hace la Corfo es vender activos financieros, liquidación de inversiones transitorias y también transferencia de recursos recibidos como reembolso de operaciones con bancos multilaterales, lo que hace que se logre recaudar y entregar de nuevo en este caso a Hacienda 236 millones de dólares. Pero quiero que pasemos a escuchar parte de lo que de los cuestionamientos y críticas que hacían desde la oposición, diputados integrantes de comisiones de Hacienda y Economía con respecto a esta situación. No importa si lo llaman retiro de capital o no préstamo. Lo concreto es que están vendiendo activos de Corfo para tapar un hoyo fiscal generado por malas proyecciones. Corfo existe para impulsar desarrollo productivo, no para transformarse en caja pagadora del gobierno. Cuando los números no cuadran, esto refleja improvisación, falta de responsabilidad fiscal y una preocupante debilidad en la planificación presupuestaria. Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que decía. Como que quiso comentar algo el presidente, pero se retiró. No, el presidente va más adelante en el próximo. Oye, pero espérate. Es preocupante, pero respecto de lo que decías antes de revisar la declaración, ¿con qué podríamos contar nosotros para poder hacer una mejor predicción de un precio que no depende de Chile, que lo puede destruir de un momento a otro un sobrestock de cualquiera de las potencias, como ha ocurrido en otros ámbitos de la economía mundial? O sea, si China o cualquiera se sobrestoquea o vende mucho, puede mover el mercado de unas maneras brutales que son totalmente difíciles de predecir. Entonces, ¿alguien avanzó sobre si esto es realista o no? Mira, es importante lo que dices, porque en el litio se ha dado y se ha advertido hace mucho tiempo que es importante aprovechar el boom, ir aprovechando el boom que se ha dado, porque en cualquier momento esta situación puede cambiar. Así como ocurrió con el salitre en algún momento. Que no, sintético, un claro, sintético porque si bien el litio tiene una característica importante para la producción de baterías, puede ocurrir que cambien los modelos de producción, pueden cambiar también las propias estrategias de los diferentes estados, porque pueden decir ya no queremos hacer transición energética y ya no queremos tener autos. Se pueden hacer de muchas cosas. Y se pueden hacer de muchas cosas. Entonces eso es un punto importante a la hora de estimar, y en ese sentido, por ejemplo, el ministro decía, tal vez podemos replicar el modelo que se utiliza con el cobre, que tienen un consejo dedicado específicamente a analizar cómo va a ser la proyección del precio en cada año, y sabemos muy bien que también existen otras entidades que están constantemente evaluando, proyectando cómo va a ser. Muchas veces se va corrigiendo, se van mejorando las estimaciones, se van retrocediendo en cuanto a cómo van avanzando. Así que quizás por ahí podría ir la solución, en encontrar algún consejo, una entidad que pueda estar constantemente en esta evaluación para ver cómo fluctúa. Pero lo que hemos visto, al menos en el último año, es también lo que se proyectaba en los años anteriores, cuando el precio del litio estaba muy elevado, se advertía que eventualmente podía bajar. Era una advertencia que entregaban las diferentes entidades dedicadas al análisis de los precios, y finalmente es lo que está ocurriendo. Ahora vamos a ver también cómo avanza este año y si las proyecciones son o no adecuadas, y ahí también habrá que revisar esa situación. De todas maneras. Y de hecho, bueno, seguimos con el otro tema relacionado
relacionado al litio, porque durante esta jornada, y esto ya es un poco más positivo en cuanto a lo que se estima de producción de litio, es que se entrega la firma de la actualización del contrato de operación de litio en el salar Maricunga, el primero en este caso en este salar, y el segundo con la mayor cantidad del litio en Chile y en el mundo, detrás del salar de Atacama, y se entregan las condiciones generales para cómo va a operar en este caso Codelco, que es la empresa que tiene en su poder o tiene en su este SEOL, que se le denomina de esta forma desde el 2018. Y se le entrega esto luego de que la Contraloría toma razón y que también Cochilco, a través de diferentes informes, se entrega la aprobación para poder ser entregado a esta empresa, que en colaboración o en unión con Río Tinto van a poder ya empezar a trabajar y producir litio a propósito en este salar. Que finalmente, luego de ríos de polémicas que hemos visto claro, este tiempo, ha habido varias situaciones con respecto a cómo ha ido avanzando Codelco en términos de la Estrategia Nacional del Litio, que va a ser clave para poder potenciar la presencia del Estado en la producción de este producto. Quiero que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que hacía el presidente, que estuvo muy bien acompañado en esta jornada por su hija Violeta. De hecho, fue protagonista ahí, no solo en la foto oficial, sino que... resistir una guagua. Sí, ahí está. Y fue partícipe de la firma, de la foto oficial y de la foto con todos los participantes que han estado detrás de esta los aplausos situación. Como que se emocionó incluso. Sí, estaba muy emocionada, sí. Pero pasemos a escuchar parte de lo que decía el presidente de la República con respecto a este hito interesante dentro de la Estrategia Nacional del Litio. Chile no está para sacar mineral de la tierra y venderlo. Chile está para generar valor, para generar conocimiento, para generar tecnología. Y el litio, además, tiene una característica particular, también el cobre, pero que son minerales fundamentales para la transición energética que obligatoriamente tiene que hacer el mundo. Estoy convencido que nuestro país está preparado para volver a liderar la producción del litio a nivel mundial, con ello contribuir a la transición energética, al igual que lo hacemos con el cobre, que hoy está con precios históricos y que va a traer dividendos importantes para el presente y el futuro en Chile, en diálogo con las comunidades, generando conocimiento, cuidando nuestro medio ambiente. Este es un día importante para Codelco, pero por sobre todo es un día importante para Chile. Porque lo que estamos haciendo hoy no es solo habilitar un proyecto. Estamos tomando una decisión sobre el lugar que Chile quiere ocupar en el mundo que viene. Hoy, la minería es una cuestión de soberanía y Chile tiene una posición excepcional. Somos custodios de recursos que el mundo necesita para enfrentar el cambio climático. Chile aspira a ser reconocido no solo como productor de litio, sino como referente mundial en minería responsable. Bueno, ahí el presidente de Codelco y de Nova Litio Andino, que en esta fusión que tienen con SQM, hacia este punto. Chile tiene un rol importante dentro de la producción y es lo que buscan también a través de la producción en el salar de Atacama, y ahora también lo que buscan en el salar de Maricunga, y también otras proyectos a futuro en otros de los salares en el norte. Importante para terminar, este fue un contrato que se entrega luego de varias consultas indígenas. De hecho, estaban también presentes en la firma durante esta jornada, y lo que buscan es que ya a 2030 puedan estar produciendo ya litio en esta zona. Muchas gracias por ese completo informe, Javi. Esperamos tenerte aquí en Hoy en Noticias más adelante. Muchas gracias. Nosotros seguimos porque otro de las noticias silván de esta semana ha sido la asociada al informe de la Contraloría respecto de irregularidades detectadas sobre cómo operaron las ayudas durante los incendios de 2024. Aquí la verdad es que ayer revisábamos... no quedó pedazo en la cadena que no fuera llamado a revisión.
hubo declaraciones por parte de la municipalidad, por parte de la delegación, etcétera. Y hoy queremos revisar las reacciones y la impresión que tiene el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, respecto de esta misma situación. Muchas gracias por estar con nosotros, gobernador. Hola Paloma, muchas gracias por esta posibilidad que tengo de hablar con ustedes, así que me pongo a tu disposición. Lo primero que me encantaría saber es cómo usted recibe este informe de la Contraloría, porque hoy en ejercicio de su propio rol tiene usted también una noción mucho más concreta de cómo operan los distintos órganos del Estado de cara a la ciudadanía frente a una emergencia. Entonces, teniendo esa experiencia en el cuerpo, ¿cómo recibe este informe? Bueno, yo creo que es importante dar el contexto. Los incendios del día 2 y 3 de febrero del 2024 significó la destrucción de más de 5.000 viviendas solo en la ciudad de Viña del Mar, además de las viviendas que se destruyeron en Pompeya Sur, Pompeya Norte, en la comuna de Quilpué y en menor medida en Villa Alemana. Se arrasaron más de 9.000 hectáreas y perdieron la vida 138 vecinos perdieron la vida a propósito de estos criminales incendios que tiene a 9 personas encarceladas, 4 que eran bomberos, 4 de CONAF y 1 de Senapred. Es probablemente el incendio más letal que ha afectado al planeta en los últimos 15 años. En ese contexto, yo quisiera decir de que mucho se ha hablado precisamente del informe de la Contraloría, pero también me parece que es muy preciso señalar de que hoy día tenemos problemas estructurales de los cuales no hemos aprendido, porque el 27F del 2010 y todos los efectos que provocó el terremoto y el tsunami posteriormente, obligaba a las autoridades del momento a poder mejorar el sistema de gestión de respuesta ante desastres. Sin embargo, el sistema de gestión de respuesta ante desastres, y a propósito de lo que nos ocurrió a nosotros el 2 y 3 de febrero del 2024, no está preparado para integrar a las instituciones públicas y privadas para atender emergencias de esta envergadura y por tanto obliga a improvisar ante la magnitud de una emergencia de esta naturaleza. Dicho esto, ¿y por qué te lo comento? Imagínate que nosotros como gobierno regional, yo como gobernador regional, los primeros días posteriores al 3 de febrero, me parece que el día 4, oficié a la Contraloría General de la República para que me permitiera a mí como gobernador regional sacar a los trabajadores del gobierno regional de Valparaíso para atender la emergencia. Me tenía que autorizar la Contraloría para ese propósito. Tuve que pedirle a la Contraloría que me autorizara a recibir donaciones en bienes, servicios y dinero también para poder atender la emergencia. Dicho esto, sin duda que el país hoy día, y a propósito de los tremendas catástrofes que hemos tenido a propósito del 27F, el 2010 en adelante, Chile aún no se encuentra preparado para poder coordinar las instituciones públicas y privadas, porque en la práctica yo fui testigo de aquello, estuve 3 meses en el Comité de Gestión de Riesgos de Desastre en el COGRID, pero como gobernador regional y administrando una cantidad de recursos importantes, no teníamos ni facultades ni competencias para poder poner a disposición esos recursos. A mí me tocó coordinar toda la ayuda que llegaron de los gobiernos regionales. En particular, aprovecho el momento de darle las gracias una vez más al gobierno regional de Antofagasta, que destinó 3.000 millones de pesos para comprar vivienda, y esos recursos pasaron directamente a través de la glosa número 7 a Interior. Ahora, si usted me pregunta si esos 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos se invirtieron en la compra de casas de emergencia, no lo sé. El gobierno regional de Los Ríos destinó más de 700 millones de pesos para las duplas psicosociales para atender a los familiares que tenían deudos derivados precisamente de estos criminales incendios. Entonces, evidentemente, hoy día tenemos problemas que son estructurales para atender situaciones de esta naturaleza. Y también creo que cuando hemos dicho, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, creo que la reconstrucción ha sido un desastre, creo que no se ha confiado en las capacidades regionales. Mira, Paloma, una cosa muy concreta, las cajas de mercadería llegaban de Santiago, las casas de emergencia o llegaban de Santiago o llegaban de Talca. Entonces comprenderás que atender una emergencia desde el centralismo sin confiar en las capacidades regionales, sin duda que han dificultado todo el proceso de reconstrucción y tienen a una población derivada, tienen una población que fue precisamente damnificada, muy disconforme, y finalmente el gobierno se retira el 11 de marzo sin haber cumplido el propósito de proveer pan, techo y abrigo para las personas que fueron ferozmente damnificadas por estos incendios que fueron criminales. Gobernador, hay varias dimensiones del informe de la Contraloría. Unas tienen que ver con que los órganos se habrían tomado atributos que no tenían o no habrían pedido, por ejemplo, los permisos que usted mencionaba,
pero otras son, por ejemplo, respecto de el gasto de una cantidad de recursos para hacer remoción de restos de escombros que finalmente no ocurrió, demoliciones, etcétera. Entonces, en un caso, tenemos el problema que usted habla un poco de no tener suficiente músculo dentro de todo el sistema y la orgánica del Estado para poder reaccionar a tiempo, en forma y correctamente, probamente, frente a las emergencias, pero otro tiene que ver directamente con casos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿podría usted entrar en los lugares donde le parece que está más grave, en el fondo, la situación dentro de toda la cadena de posibilidades del Estado? Yo creo que el rol que tiene la Contraloría como supervisor de la función pública hoy día me parece que es un rol muy relevante. Creo que los informes que señalan de que habría una falta de respaldo a más de 8.000 millones de pesos requiere ser necesariamente aclarada, requiere ser necesariamente respondida de buena manera. El caso ya derivó al Ministerio Público y me parece que hoy día, estando en manos de la justicia, uno lo que espera es que esa justicia pueda investigar y fallar en proporción y con racionalidad a propósito de lo que ocurrió. Ahora, es evidente de que hoy día se necesitan los respaldos. Mira, Paloma, hubo que mover, yo me acuerdo en el primer COVID de la madrugada del día 3 de febrero, me parece, de la madrugada del 2 para el 3 de febrero. Me recuerdo que yo dije, cuando me tocó intervenir en el COVID, como gobernador regional, yo dije, hoy día lo más importante es levantar cuerpos, remover escombros y aplicar toque de queda. Ahora, dicho eso, sin duda de que hoy día el tema de la remoción de escombros, había que remover más de 90.000 toneladas de escombros derivadas de los incendios. Y sin duda de que, a propósito de los camiones tolva, a propósito de la maquinaria y a propósito de aquellas empresas que están sindicadas que finalmente no tenían las capacidades operativas para hacer esta tarea y subcontrataron, sin duda que hoy día esa explicación merece, o sea, ese informe merece una explicación suficiente y fundada precisamente para la desconfianza e inquietud que genera precisamente la población de nuestra región. Y por tanto creo que hoy día me parece que es fundamental que eso se aclare, me parece que es fundamental también de que hoy día se le dé certezas a la población, fundamentalmente a la población damnificada en Villa Independencia, en el Olivar, en Monte Sinaí, en Pompeya, etcétera, porque finalmente la desconfianza en el aparato público y la desconfianza en el Estado precisamente lo que hace es que debilita la función pública y debilita también la confianza que tiene depositada la población en las autoridades que hoy día están al frente de la región de Valparaíso, incluyéndome a mí también como gobernador regional, sin duda. Rodrigo, usted plantea esta idea de que este gobierno va a entregar con un total fracaso el proceso de reconstrucción en esta situación de este incendio, pero darle nuevas atribuciones a las distintas dimensiones de ayuda que puede entregar el Estado pasa por más que solo el gobierno. ¿Cuál sería para usted la petición concreta, entendiendo que ahora se inicia un nuevo periodo de gobierno, con un gobierno que ha hecho una promesa de hacer una reconstrucción mejor que la que ocurrió en su región, en la región de Biobío, pero que evidentemente se va a encontrar con estos mismos problemas? Entonces, ¿dónde usted señalaría que hay que hacer cirugía mayor para poder dar una respuesta mejor? El sistema de gestión de respuesta ante desastre tiene que integrar a las instituciones públicas y privadas para poder atender situaciones de esta naturaleza. Me parece que eso es fundamental. Yo estuve en los primeros días en el puesto de mando en el Estadio Sausalito y estuve también junto a quienes representaban a la Cámara Chilena de la Construcción, que se pusieron a disposición de construir viviendas. Y la pregunta que habría que hacer es por qué el Estado, quienes administran el Estado, no confiaron precisamente en esa voluntad de los privados de poder concurrir con ayuda concreta para edificar viviendas, por ejemplo. ¿Por qué esa desconfianza innata en torno al rol de los privados, por ejemplo? Yo creo que eso significa mejorar, me vuelvo a repetir, el sistema de gestión ante desastres, donde hay que coordinar lo público con lo privado, porque solo lo público no resuelve un desastre de esta magnitud. Uno. Dos, creo que es fundamental de que las autoridades que somos electas democráticamente, que vivimos en la región hoy día, cuenten con facultades en materia de emergencia y que no solo consideren a los gobiernos regionales
como un reservorio permanente de recursos en dinero que se le entrega a otras instituciones para que hagan tareas que deberían ser inherentes a las autoridades regionales. Claro, Rodrigo, pero Mira, en ese punto específicamente, usted y yo nos conocemos de hace mucho tiempo en las conversaciones justamente sobre descentralización y desarrollo, y esa es una batalla antiquísima de cuánto poder se le da a los gobiernos regionales. Usted hoy día es electo, pero hace poquitos años no podía ser electo directamente por las personas de su región, y por lo tanto el traspaso de capacidades siempre ha sido un obstáculo. ¿A quién es el llamado? Porque los que detienen la pelota siempre son los mismos. O sea, yo creo que hoy día estamos discutiendo sobre el informe de la Contraloría y los efectos que provocaron los incendios y los efectos que provocaron desde el punto de vista de la transferencia de recursos. Y estamos discutiendo eso precisamente por el carácter centralista que tiene el Estado, más allá de que somos los primeros gobernadores electos en la historia de Chile que asumimos por primera vez el 14 de julio del 2021. Yo estoy en mi segundo periodo y todavía la descentralización en lo político, en lo administrativo y en lo fiscal sigue siendo una descentralización que se encuentra imperfecta e incompleta porque no tenemos descentralización ni política, ni administrativa, ni fiscal. ¿Por qué te digo esto? Y vuelvo nuevamente a lo que planteaste. Yo administro un 5% de los recursos del gobierno regional están destinados a emergencia. Y ese 5% de recursos que está destinado a emergencia, que en la práctica equivale a algo así como a 5.000 millones de pesos, el gobierno central tiene la prerrogativa de retirarnos el 3%. Es decir, de esos 5.000 millones de pesos, el gobierno central puede disponer de 3.000 millones de pesos para retirarnos, hacernos rebajas presupuestarias cuando ellos quieran, para destinarlo a otra región o a otro propósito o a otra emergencia. Lo que nosotros hemos dicho es que los recursos de emergencia que tiene cada gobierno regional íntegramente tienen que quedar en la región. Por lo tienen tanto, que quedar en regiones que tienen... Por lo tanto, llamados al Congreso en el fondo. Por lo tanto, llamados al Congreso a cambiar las condiciones. Al Congreso, por cierto, y también al gobierno central. O sea, la descentralización, Paloma, hemos demostrado que le cambia la vida a las personas porque toma las decisiones de inversión en el territorio, pero en materia de emergencia, todos los gobernadores regionales hemos reclamado en más de alguna oportunidad que los recursos de emergencia deberían quedar en la región íntegramente, por un lado, y tener también capacidades o competencia en materia de emergencia para atender de forma mucho más diligente las necesidades que requieren las personas cuando son siniestradas de la forma en la cual fueron siniestradas en nuestra región los días 2 y 3 de febrero del 2024. Y eso, a la luz de los acontecimientos y después de 2 años, ha quedado palmariamente en evidencia. Dígame usted, recordamos todos ese momento de polémica que se generó entre usted y el ministro Montes a propósito de sus declaraciones sobre que él no era el jefe de la reconstrucción. ¿Quién es hoy día para usted, entendiendo que el jefe es el que tiene la plata y las capacidades de mover las cosas? ¿Quién hoy día es el jefe de la reconstrucción? O sea, ya los jefes están, lo voy a decir en estos términos, va a sonar un poco eufemístico, ¿no? Pero ya los jefes, comillas, de la reconstrucción están en retirada, ¿no? El 11 de marzo va a asumir el Estado, la conducción del Estado, un nuevo signo político y un nuevo presidente con nuevas autoridades. Y lo que nosotros esperamos es que esas nuevas autoridades que van a asumir a partir del 11 de marzo puedan tener un ámbito y un espíritu de colaboración con las autoridades regionales para acometer de manera conjunta un mejor trato con la población y a poder acometer de manera conjunta una reconstrucción que sea efectiva para la población. Si usted pudiera hacer una especie de receta, en síntesis respecto de la conversación que acabamos de tener, sería integración de los privados a las soluciones para tener una reconstrucción más rápida, incorporación de criterios de descentralización y entrega de facultades para los gobiernos regionales y sus distintas, porque los gobiernos regionales son una capa, pero los municipios son otra, y es una de la que, por ejemplo, está súper señalada en este informe de la Contraloría. Entonces, ¿podría ser esa una fórmula de recomendación al nuevo gobierno? O sea, yo creo que tú hiciste la síntesis, pero hiciste la síntesis perfecta y yo probablemente me voy a repetir. Creo que el sistema de gestión de respuesta ante desastres creo que hoy día tiene que considerar la colaboración público-privada. Creo que ese tema es esencial. Sin duda que los gobernadores regionales, que somos autoridades electas democráticamente y que ejercemos la administración superior de la región, deberíamos contar con mayores competencias en materia de emergencia. 2, 3... los recursos que están contemplados en la ley de presupuesto de emergencia del 5%, el 5% de emergencia debería quedar íntegramente en la región. 3, porque lo que parece ilógico, porque esto hoy día ocurrió en el marco de una emergencia, pero lo que parece ilógico, Paloma,
es que nosotros como gobierno regional haya tenido que pedir una autorización a la Contraloría para sacar trabajadores a atender la emergencia, y lógico pedir una autorización para recibir donaciones en circunstancias que nosotros como gobierno regional también podríamos haber tenido la facultad de reorientar los recursos que administramos para atender la emergencia de manera inmediata. Yo creo que esas cuestiones, esos 3, 4 elementos me parece que son fundamentales, como también me parece que es fundamental hoy día abordar problemas que son estructurales. Por ejemplo, yo recuerdo nítidamente la necesidad de construir líneas de cortafuego hoy día, precisamente de manera preventiva. Pero incluso el propio presidente está inhibido de obligar a los privados para construir líneas de cortafuegos de manera preventiva. Y por tanto ahí, por ejemplo, se necesita labor legislativa, como también se necesita labor legislativa en un proyecto de ley que todavía duerme en el Congreso o que ha existido poca voluntad en materia legislativa, como es la famosa ley de incendios. Yo creo que ahí también, desde el punto de vista legislativo, los legisladores deberían ayudarnos para que exista una ley que dé obligatoriedad o establezca una obligatoriedad en los privados para construir líneas de cortafuego, por un lado, 1, y 2, creo que la ley de incendios me parece que es una ley que es tremendamente importante hoy día a propósito de todo lo que ha sucedido. Y además también, y quiero conectarlo con el Biobío, y aprovecho mandar y darle mi solidaridad al pueblo que habita esa región. También hoy día no es posible de que no existan zonas buffer o zonas de despeje entre el modelo forestal pino y eucalipto, que tiene una alta inflamabilidad, con población aledaña, donde finalmente están completamente rodeados de pinos y eucaliptos que tienen una alta inflamabilidad, alta temperatura. Y por tanto ahí se puede copiar alguna legislación moderna que establece zonas buffer o zonas de despeje entre modelos forestales de estas características y población que habita en ese territorio. Gobernador, ahora sí que, pero de verdad cortito, en cuanto a cómo puede mejorar la transparencia de los propios gobiernos regionales. Usted sabe que existe una enorme desconfianza, sobre todo después de los casos de corrupción que se descubrieron, sobre que si se les da más facultades y se les permite administrar más el presupuesto, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué se necesita para mejorar la transparencia en los gobiernos regionales? O sea, yo creo que es situaciones de opacidad. Situaciones de opacidad se dan en todos ámbitos de la institucionalidad pública. Hay situaciones de opacidad en el gobierno central, hay situaciones de opacidad en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y sin duda que han habido situaciones de opacidad también en los gobiernos regionales. Ahora, esa desconfianza, la única forma en la cual se tiene que combatir la desconfianza y recuperar la confianza del pueblo, haciendo las cosas bien, con transparencia, con probidad, hoy día teniendo mecanismos de gestión también que sean pro y lo suficientemente transparentes. Pero déjame decirte algo, Paloma. Probablemente los gobiernos regionales somos de las instituciones públicas más auscultadas de Chile. Somos auscultados por el Consejo Regional, todos tenemos consejeros regionales, nosotros rendimos en línea con la Contraloría, cada 3 meses tenemos que concurrir al Congreso a dar cuenta de nuestro gasto, y por tanto estamos sujetos a la fiscalización por parte de los parlamentarios. Es decir, somos una institución que se encuentra absolutamente fiscalizada y normada, y por tanto creo que el recuperar la confianza del pueblo que habita las distintas regiones y que se encuentran gobernados por gobernadores regionales electos democráticamente, tiene que ver básicamente con dar señales inequívocas de transparencia, probidad, dedicación y responsabilidad. Muchas gracias, Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Hoy es Noticia. Está bien, Paloma, muchísimas gracias por este momento. Gracias, abrazos. Nosotros seguimos porque otra de las noticias relevantes de esta semana ha sido justamente el caso Procultura, y la Fiscalía sufrió un revés en este caso luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara enviar a prisión al psiquiatra Alberto Larraín y a otros imputados en la causa. Y está Francisca Cárdenas para darnos todos los detalles. Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y justamente un nuevo duro revés para la Fiscalía Regional de Antofagasta, esta vez ante los esfuerzos que hicieron justamente para poder revertir lo que fue la resolución del juez Patricio Álvarez hace un par de días atrás de rechazar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Alberto Larraín, recordemos, cofundador de la Fundación Procultura, y las otras imputadas en el caso que, recordemos, en su minuto también durante el proceso de formalización estuvieron detenidas en
en tránsito en la cárcel de San Miguel y en el caso de Alberto Larraín detenido en tránsito en el anexo Capitán Llaver. Y es justamente que se rechaza por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago ahora justamente esta solicitud de modificar las medidas cautelares de lo que es el arraigo nacional, con lo que quedaron justamente los principales imputados en el caso Procultura, a lo que es la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Y por qué dice el juez? Uno de sus argumentos, uno de sus tantos argumentos, digamos, de durante esta jornada, porque no se logra constituir el delito de fraude al fisco, porque para eso Alberto Larraín tendría que haber sido funcionario público cuando justamente se llega a concretar este convenio millonario, recordemos, de más de 1.600 millones de pesos que se transfirieron desde el gobierno regional metropolitano, liderado por Claudio Rego, por el gobernador, hacia la Fundación Procultura para supuestamente ejecutar esos recursos, esos millonarios recursos, en un programa que es y está enfocado en la prevención del suicidio. Escuchemos entonces parte de lo que dijo la Corte de Apelaciones durante esta jornada. En el caso concreto, el Tribunal Acudo rechazó la prisión preventiva solicitada por los acusadores y decretó únicamente el arraigo nacional. Esta Corte estima que, sin perjuicio de la necesidad de investigar y esclarecer los hechos vinculados a la administración y destino de recursos transferidos, la calificación jurídica sostenida por los recurrentes presenta, en esta etapa, debilidades relevantes que inciden en la justificación cautelar del hecho punible. Ello ocurre particularmente respecto del delito de fraude al fisco, cuya concurrencia ha sido controvertida por las defensas sobre la base de la exigencia típica de un sujeto activo calificado, toda vez que el sujeto activo debe revestir la calidad de empleado público. Bueno, hay que decir que el fiscal a cargo de la formalización, Cristian Aguilar, se retiró sin referirse a la decisión de la Corte de Apelaciones. Sí se refirió a lo que va a ser este proceso que falta justamente, que es la revisión de la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego, que estaba fijada para esta semana, para este jueves, pero que se posterga justamente para esperar la definición de la Corte de Apelaciones de durante esta jornada. ¿Podría influir? Claramente podría influir en lo que va a ser ese resultado y esa determinación de esta solicitud de desafuero en contra del gobernador, quien es uno de los principales digamos, imputados y mencionados por parte de la Fiscalía en el marco de esta investigación que ya lleva más de 3 años por parte del Ministerio Público y por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta, y que además sigue siendo una de las aristas principales, si no la principal, del caso Convenios. Así que escuchemos parte de lo que dijo justamente el fiscal, Cristian Aguilar, y también qué dijo la defensa de Alberto Larraín al salir de la audiencia. La resolución ha sido comunicada por la Corte, no vamos a comentar por ahora su contenido. Todos los antecedentes se encuentran contenidos en la solicitud de desafuero que fue presentada en su oportunidad en la Corte de Apelación. Pero el fiscal, si no fue suficiente para obtener la prisión preventiva, ni siquiera un arresto domiciliario, ¿es posible con los mismos antecedentes obtener el desafuero del gobernador Claudio Rego? Esa es una situación que deberá resolver la Corte en su oportunidad mediante el Tribunal Pleno. No vamos a dar mayores comentarios por ahora, gracias. El Ministerio Público es evidente que no tiene un caso. Es evidente también, y era evidente, que la decisión del juez de garantía estaba extremadamente fundada, tal como lo está esta resolución de la Corte, a diferencia de algunos que vociferaban por todos lados diciendo que se trataba de un extremo de garantismo y cosas así, que evidentemente no es así. Con sólidos fundamentos han dicho que el Ministerio Público no tiene un caso, y no lo tiene. Eso, que hubo relaciones laborales previas, evidente, los dos son personajes públicos, obvios, que tienen un vínculo previo, y eso no existe como algo constitutivo de infracción al derecho ni nada parecido. Claro, porque la Fiscalía había recurrido justamente a endurecer a esta solicitud a través de un recurso para endurecer las medidas cautelares, porque consideran, y parte de la tesis es que
entre justamente el actuar de los coordinados, que hubo un actuar coordinado por parte de los imputados para acceder de manera indebida a los recursos públicos que se involucran justamente en el marco de esta investigación, apuntando a los vínculos previos además, y de eso se habló mucho por parte de la Fiscalía que tenía justamente los imputados y también las autoridades regionales involucradas en este caso, que recordemos no solamente involucra el caso Convenios a lo que es la autoridad regional metropolitana, sino que también a otros gobiernos regionales, y esta arista justamente es la que involucra este traspaso de más de 1.600 millones de pesos hacia la Fundación Procultura, liderada y encabezada por Alberto Larraín. No hay ningún caso, la Fiscalía no tiene un caso ahí, criticaba justamente el abogado del psiquiatra Alberto Larraín, así que pasemos a escuchar también qué dijeron los otros representantes de las otras imputadas en este caso, justamente que también estaban con esta medida transitoria hace un par de días atrás de prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. Es muy importante cuando se seleccionan mensajes, cuando se expone una conversación, que sea expuesta en el contenido completo y en el contexto en el que se dieron esas conversaciones. Entonces, eso yo creo que quedó muy acreditado con la resolución de la Corte, que efectivamente fueron antecedentes fragmentados. El plazo, como ya había señalado también la Corte, la misma Corte, es una investigación que lleva casi 3 años, por lo tanto no es una investigación que está comenzando y que queden muchos antecedentes y mucha prueba que recabar, sino que ya es una carpeta investigativa bastante extensa, por lo tanto resoluciones como la del juzgado de garantía y por cierto la de esta Corte debilitan mucho el caso. En esa orden de detención, él solicitó en base a antecedentes falsos. Eso quedó establecido en primera instancia y quedó también establecido acá en la segunda instancia. Antecedentes falsos donde se atribuye responsabilidad de una conversación a doña María Constanza. En razón a eso, nosotros vamos a solicitar la nulidad procesal de la incautación realizada ese día y también tenemos que evaluar qué acciones vamos a tomar, porque efectivamente el Ministerio Público no tiene por qué darnos explicaciones de por qué solicita una orden de detención. Pero si lo hace con antecedentes falsos, ahí tiene que dar explicaciones a la justicia. Claro, ahí parte entonces de las distintas declaraciones de los abogados y abogadas también de las otras imputadas en este caso, que tenían roles claves, recordemos, tanto en la Fundación Procultura como también en el gobierno regional metropolitano. Para la próxima semana entonces, pese a que sigue la investigación, vamos a ver lo que va a ocurrir justamente con esta solicitud que se ha realizado para poder analizar el desafuero y concretar el desafuero del gobernador Claudio Rego, quien para poder ser formalizado, recordemos, en el marco de esta causa que figura como imputado, debe justamente ser desaforado, que es una protección constitucional que él tiene y que es muy parecida a las que tienen los parlamentarios también, que para ser formalizados deben ser desaforados primero. Así que nos vamos a quedar muy atentos a eso. Muchas gracias, Francisca Cárdenas, por este completo informe. Hemos tenido tantas noticias. La Fiscalía no ha sido su semana, hay que decirlo. Gracias por los detalles. Oye, y nosotros los vamos a invitar a evadirse, porque Chile tiene tantas posibilidades de hacerlo. Somos un país no solo rico en litio, no solo rico en cobre, sino rico en naturaleza. Y tenemos esa visión de las Torres del Paine, donde todos nuestros problemas no existen. ¿Lo pueden ver? Nos vamos con esa invitación a la paz interior y volvemos con más noticias muy pronto. 18:38 de la tarde, estamos nosotros, definitivamente no podría haber sido de la mañana, pero estamos nosotros con las noticias principales de esta jornada y una que es muy preocupante porque la alcaldesa de Los Espejos denunció que estaría recibiendo amenazas de muerte por parte del narcotráfico. Algo realmente aterrador, pero los detalles nos los comparte Sebastián Riz. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paloma. Así es, preocupación en el mundo político y especialmente en las municipalidades ha generado esta denuncia que ingresó la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, respecto a una amenaza de muerte en su contra. Una amenaza de muerte que habría sido coordinada entre 2 sujetos de la misma comuna relacionadas al mundo del narcotráfico. Pero ¿cómo es que se entera la alcaldesa de esta denuncia o de esta amenaza en su contra? Y es que gracias a voces vecinales de la Junta de Vecinos y especialmente un testigo clave
que habría escuchado la conversación entre estos dos sujetos que estaban coordinando la contratación de un sicario extranjero para ejecutar a la autoridad municipal por una suma cercana a los 100 millones de pesos. De eso se refirió esta mañana la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, en conversación con CNN Chile. Así que pasemos a escuchar cuáles fueron sus palabras. Hemos recibido apoyo, yo en lo personal no tengo miedo, creo que era una consecuencia posible de lo que estamos realizando. Obviamente no implica que no tomemos los resguardos pertinentes, porque obviamente tampoco la idea es exponerse, pero no tengo miedo y no nos van a amedrentar en lo que estamos haciendo. De hecho, nos ratifica lo correcto de la dirección de las acciones que hemos estado tomando, y en eso vamos a seguir actuando sin que nos tiemble obviamente la mano. Claro, una situación preocupante y que estaría relacionado con todos los operativos que está llevando a cabo la Municipalidad de Los Espejos para poder luchar contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Y sobre todo un hecho en específico, la demolición de un recinto deportivo llamado Varsovia, ubicado en esta comuna, que ya no estaría utilizado como recinto deportivo como tal, sino que ahora sería un punto de encuentro para las personas ligadas al narcotráfico, un punto de venta de drogas que consistía de casas y también cámaras de seguridad instaladas por estas mismas personas para llevar a cabo estas transacciones. Otro punto importante que también mencionaba otras personas que comentaban esto durante el día fue la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejos, que sumó un punto clave, un punto que da más preocupación aún a este caso, y es que comentaba que la alcaldesa de Los Espejos estaría embarazada de 8 meses, lo que genera mayor preocupación respecto a esta denuncia. Y también comentaba en la mañana la alcaldesa de Los Espejos que esta no habría sido la primera denuncia, la primera amenaza en su contra, sino que el año pasado, el 2025, también habría recibido una amenaza en su contra, y es por eso que desde esa fecha hasta ahora cuenta con resguardo policial en todas sus actividades públicas. Pasemos a escuchar lo que comentaba la ministra secretaria general de Gobierno durante esta mañana a CNN Chile Radio. Muy grave, ¿no? Y hemos tenido otros casos de alcaldes con amenaza de grupos delictuales y que han requerido y han contado también con la disposición de apoyo, de refuerzo de seguridad por parte de nosotros como gobierno, entendiendo que el Ministerio del Interior, ahora el Ministerio de Seguridad Pública, cuenta con las policías para poder acompañar a la función pública que ejercen ellos y no permitir que esto signifique un amedrentamiento, o sea, para proteger su seguridad, pero también para lograr que se puedan seguir desplegando en el ejercicio de su función como alcaldes que tienen una gestión importante en los territorios. Y esto además se suma a la gravedad que es una alcaldesa que está embarazada, ella entiendo que está con una protección y toda la disposición para los refuerzos que requieren. Ahí entonces escuchábamos a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, respecto a esta amenaza de muerte que recibió la autoridad municipal, la alcaldesa de la comuna de Los Espejos, Javiera Reyes, y también otras personas que acompañaron a la alcaldesa y repudiaron esta amenaza en su contra fueron distintos alcaldes, que también comentaban otro punto importante, y es lo expuestos que se encuentran las autoridades municipales respecto a la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Alegaban que no tienen las herramientas necesarias para poder combatir estos tipos de crímenes, mejor dicho. Pasemos a escuchar qué comentaban distintos alcaldes respecto a este caso de la alcaldesa que afecta a Javiera Reyes y también respecto a la situación de los alcaldes en general respecto a la lucha contra el crimen organizado. No contamos con las herramientas necesarias para enfrentar eficazmente el narcotráfico. En segundo lugar, porque se trata de un problema que debe abordarse de nivel central, con una institución que asuma el liderazgo, evitando que el alcalde se convierta en el rostro visible y por ende en el blanco de estas acciones. Es fundamental que el nivel central asuma el control de esta materia, mientras que los municipios cumplamos el rol de canalizar la información y colaborar en la coordinación. Nos pusimos de acuerdo también en un grupo importante de alcaldes para el respaldo, lo que siempre vamos a hacer desde la Asociación Chilena de Municipalidades. Estamos esperando poder contactarnos con ella, hablar con ella, no solo a través de mensajes, sino que reunirnos con ella, pero la solidaridad, el compromiso, cuando tocan a un alcalde, tocan a los 345 alcaldes. Efectivamente, lo que pone en riesgo es la institucionalidad del municipalismo con el conocimiento de causa que estamos teniendo de lo que ocurre en las comunas. Mañana me junto con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
vamos a contarle con conocimiento de causa distintas situaciones. Está pendiente la situación, se la explicamos, estaba fuera de Santiago en estos días trabajando y sabe lo que vivimos los alcaldes, ha participado con nosotros en distintos seminarios de seguridad y esperamos tenerle buenas noticias a la alcaldesa porque es lo que corresponde. Claro, una situación preocupante entonces que viven los alcaldes y que esperan concretar una reunión de coordinación entre distintos alcaldes, distintas municipalidades de nuestro país, con la autoridad de gobierno correspondiente, con el Ministerio de Seguridad liderado por Luis Cordero, para poder solventar estas críticas que tienen los alcaldes respecto a su lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Así que estaremos atentos si es que se lleva a cabo esta reunión de coordinación entre estas dos entidades públicas y también con esta denuncia que ingresó al Ministerio Público la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, respecto a una amenaza de muerte en su contra. Muchas gracias por ese informe. Estaremos atentos de este tipo de situaciones que son tan graves y que además es crítico que tengamos una respuesta eficiente, sobre todo en un momento en que es esencial combatir el narcotráfico y todo el comercio ilegal, ¿no? Así que gracias por ese informe. Volvemos, son las 7 de la tarde con 6 minutos y dos personas en distintos lugares del país fueron liberadas a pesar de estar imputadas, una en el Centro de Justicia y la otra en Viña del Mar. Y Pablo Figueroa nos trae todos los detalles de este desafortunado episodio. Hola Paloma, así es, buenas tardes. Unas 24 horas que han sido al menos de bastante polémica para Gendarmería e institución, que están entredichos los últimos 12 meses al menos, por diferentes casos, pero se ha visto atenuado y básicamente se ha visto profundizado, mejor dicho, en las últimas 24 horas. Porque vamos a recapitular la historia de los hechos que han llevado, que incluso hace pocos minutos hubo una conferencia de prensa por parte del subsecretario de Justicia para dar un par de cambios en los protocolos de la institución, debido a que dos personas salieron libres, ayer una en Santiago y una hoy día en Viña del Mar, cuando debían haber quedado con prisión preventiva. Partamos por el caso de Santiago. Ayer, eso del mediodía, 3 personas fueron al control básicamente por estafa, y de estas 3 personas, una debía quedarse por una ampliación en la tarde porque era extranjero y no tenía los papeles al día, por necesidad de una segunda causa. Había una segunda persona, que era Luis González, que ya tenía una orden de detención desde octubre de 2024 por unos hechos de 2023. Bueno, esta persona era la segunda, y la tercera era Ariel Cerey, quien, si bien no tenía conducta intachable, tenía un par de delitos, robos menores, pero que ya habían prescrito porque eran del año 2007 y 2008. ¿Qué pasa? Que esta tercera persona tenía que salir en libertad. ¿Y qué pasó? Se quedó, lo confundieron con Luis González, y Luis González, que tenía que quedarse en prisión preventiva, finalmente sale libre por la puerta del Centro de Justicia ayer pasado el mediodía. Acá las versiones empiezan a contrarrestarse. Gendarmería, las dos personas a cargo de llevarse a Luis González, dicen que hubo una usurpación de nombre, que Ariel Cerey se hizo pasar por Luis González para que éste saliera libre. ¿Qué es lo que dice la otra versión? Dice que él básicamente avisó que no era Luis González, pero que los mismos gendarmes lo hicieron callar y no quisieron escuchar su versión. De hecho, incluso acusó amenazas de violencia por parte de los gendarmes. Partamos escuchando lo que dijo el juez del séptimo juzgado de garantía esta mañana, básicamente en este control de detención, ahora por usurpación de identidad, básicamente, contra Ariel Cerey, y con respecto a la labor de Gendarmería en este proceso, donde Luis González ahora tiene una orden de captura y sigue libre, cuando debió haber quedado básicamente privado de libertad ayer, pasado el mediodía, cuando fue su control de detención por estafa. Escuchemos al juez del séptimo juzgado de garantía a continuación. Lo que se puede avisorar desde ya es que Gendarmería ha operado al menos de una manera imprudente y negligente, al no haber efectuado un chequeo prudente respecto de las identidades que estaban entregando los imputados, toda vez que se había decretado una orden por parte del tribunal de mantenerlos privados de libertad en carácter de ampliado o puesto a disposición de una audiencia pendiente producto de una orden de detención. Bueno, eso es lo que decía el juez de garantía el séptimo hoy día, Cristian Azócar, hoy día por la mañana. De hecho, se hacía preguntas bastante relevantes, preguntas abiertas que uno pensaba que no iba a responder, y se respondió, como el hecho de: ¿debe un gendarme confiar en la palabra de alguien que es sospechoso de cometer un crimen?
claramente el Cristian Azócar, el juez, decía que no, que básicamente hay que tener claro siempre que en Chile prima el derecho a la inocencia hasta que un juicio no determine lo contrario, pero si básicamente estás en un proceso donde se te imputa un delito al cual no ha sido comprobado, la labor mínima de un gendarme es no confiar en esta persona. ¿Por qué dice esto el juez? Porque lo que dice Gendarmería, que cuando se le pregunta básicamente a estas personas es donde viene la usurpación de identidad, algo que es una versión que comienza a contrarrestarse y deja bastantes preguntas cuando uno escucha la de Ariel Serey, las compartimos a continuación, porque él dice básicamente que él nunca dijo que él era Luis González, y lo que es peor, dice que le avisó a los dos gendarmes que él no era Luis González y que no lo escucharon. Escuchamos la versión de esta persona que ahora está con firma quincenal por una investigación de 120 días y que ahora sí salió a la libertad cuando debió haber salido el día de ayer. No te dejan ni hablar. Además tenía la hoja de ruta que decía... Si no te quedas callado, palo con el que se queda. O sea, tú descartes que te hiciste pasar por tu amigo. Obviamente, si no es mi amigo. La persona no es mi amigo, ¿cómo voy a querer yo una persona que no tiene? Detenido por la misma causa. El tribunal dijo que había una hoja de ruta con las fotos y los nombres de los detenidos. Sí, pues. Entonces, es lógico que yo me pueda hacer pasar por una persona que no se parece ni a mí. Bueno, ahora él quedó con firma quincenal y hay una investigación de 120 días, pero... ¿qué es lo que pasó con este hecho? Trajo consecuencias para la Gendarmería. Escuchemos las consecuencias de lo ocurrido, de lo que pasó ayer, básicamente, donde básicamente hay 2 personas suspendidas y 2 personas que quedaron sin trabajo en Gendarmería. Escuchemos a continuación esto y también a la par escuchemos al ministro Luis Cordero con respecto a qué le parece esta reiteración de errores que se han venido ya conociendo en los últimos 12 meses, al menos de manera bastante reiterada por parte de Gendarmería. Ante esta grave situación que revela una negligencia inexcusable por parte de los funcionarios penitenciarios, he dispuesto la inmediata remoción del jefe del subdepartamento de servicios especializados, así como también de la oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal, y ambos servidores que directamente estaban en la sala de audiencias y cometieron la falta han sido suspendidos de sus funciones. Es una situación que además de ser grave, muestra ciertas condiciones de vulnerabilidad respecto de personas que asisten, en este caso, a una audiencia y mediante un mecanismo de la falta de segunda verificación lo que produce es su liberación. Lo que se suma, por cierto, y yo creo que es una cuestión en la cual uno no puede eludir, a otros errores que han ocurrido en el pasado por parte de Gendarmería en circunstancias similares. Sin ir más lejos, el caso más bullado del Rey de Meix, donde una persona sale en libertad y básicamente cuando no debió haber salido en libertad y es recapturada en Colombia. Parte de hechos que esta tarde se conoce otro caso más en Viña del Mar, donde una persona que debió haber quedado privada de libertad por otro error más de Gendarmería se le queda libre. Bueno, pasada las 5:30 de esta tarde, el subsecretario de Justicia hizo un punto de prensa, ya una vez ya conocido el caso del miércoles en Santiago, el día jueves en Viña del Mar. Estas son las medidas inmediatas que toma el Ministerio de Justicia con respecto a estos errores reiterados y estas personas que deberían quedar privadas de libertad, pero quedan libres por errores de Gendarmería, errores que están siendo investigados y básicamente ya traen consecuencias. Que a consecuencia de los hechos de negligencias graves e inexcusables que hemos conocido se han producido al generar libertades mal otorgadas, ya sea por la verificación incorrecta de la identidad, como lo que ocurrió hoy día en la región de Valparaíso respecto a una libertad mal otorgada que debió haber sido previa caución. Hoy me he reunido telemáticamente con todas las autoridades de la institución, le he transmitido el principio de la doble revisión, algo que ya está recogido. En segundo lugar, un principio de responsabilidad en toda la línea. Tanto el día de ayer como el día de hoy, el director nacional ya ha cursado destituciones a todos los funcionarios que han estado involucrados en estas circunstancias. En lo concreto, hay 2 personas que se están buscando, Luis González ayer en Santiago, ahora en Viña del Mar, y la investigación para Ariel Serey y ver si esta usurpación de identidad fue real, realmente se hizo pasar por esta persona, son 120 días, quedó con firma quincenal.
ante una semana y unas 24 horas, por decirlo de forma un poco pintoresca, del terror para Gendarmería, que está en el ojo del huracán tras estas polémicas palomas. Así que con esta información nos despedimos. Buenas tardes. Terminó nuestro show de hoy, pero pronto volveremos con más de Hoy es Noticia, cuando son las 7:28 de la tarde. Nos vamos mirando a San Antonio, un puerto muy principal. Yo no quiero que se ofenda a la gente de Valparaíso, pero San Antonio, vaya que es un puerto tan principal para todos. Así que ahí con esa imagen nos vamos y volvemos mañana con más.